Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle. Nuevamente reaparezco con el vídeo número 9 de 16 sobre transformadas inversas de Laplace, incluyendo pues unos cuantos ejercicios de ecuaciones diferenciales con problemas de valor inicial aplicando las transformadas de Laplace. Soy el profesor Odilio Flores y desde Honduras les presento pues este vídeo de este tema tan interesante. Este es Simón Pierre Laplace, pues el que, ¿verdad?, popularizó estos conocimientos porque ya habían algunos apuntes previos y que, como le he dicho, estas transformadas tuvieron inicialmente más aplicación en la estadística y fue pues después de un par de siglos que ya tomó auge en todo el sentido y se utiliza mucho en la ingeniería, en las matemáticas. Ok, vídeo número 9 de 19. Nos piden encontrar la transformada inversa de Laplace aplicando pues teoremas, ¿verdad? Teoremas de las transformadas inversas. Aquí tenemos el inciso C, que dice la transformada inversa de Laplace de s más 1 sobre s cuadrado más s más 1. Que es importante que lo que tenemos que hacer es, si nos hemos visto los vídeos anteriores, los 8 vídeos anteriores, pues hemos visto pues la tabla en el cual cuando tenemos dos términos o bien repartimos el denominador o bien encontramos que en el denominador, si aquí hay s más 1, que en el denominador también, ¿verdad? O ir buscando algo que hay en el numerador y también en el denominador. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abajo vamos a encontrar la completación del cuadrado para ver si podemos encontrar s más 1 o bien algo similar, porque acuérdense que también que este s más 1 lo podemos expresar como s más 3 menos 2, por ponerle algo, ¿verdad? O s más un medio más un medio. Sería exactamente lo mismo. Entonces vamos a completar el cuadrado. Acuérdense que cuando se completa el cuadrado nos olvidamos del término constante y encontramos ese tercer término que sería, ¿verdad? Que sería el trinomio del trinomio cuadrado perfecto. Y acuérdense que el trinomio cuadrado perfecto surge del cuadrado de un binomio. Entonces, si nos centramos aquí, acuérdense que ese tercer término es igual a un medio, ¿verdad? Es igual a un medio de b, y el exponente b, el coeficiente b es 1, entonces sería un medio por 1 es un medio al cuadrado, y un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces, por eso tenemos ese cuadrado más ese más un cuarto, luego el más 1 menos un cuarto. Acuérdese que aquí es como que le hayamos sumado 0. Entonces, ¿qué nos queda? Ese más 1, y ahora este sí ya es un cuadrado perfecto, que sería ese más un medio al cuadrado. Y 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Pero resulta que acá tenemos s más 1 y aquí s más un medio al cuadrado. Pues sencillo, tenemos que entonces expresar este s más 1 como s más un medio más un medio, ¿verdad? Usted sabe que un medio más un medio es igual a 1, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lógicamente sobre ese cuadrado, aquí tenía que haber expresado s más un medio al cuadrado más 3 cuartos. Ok, entonces, como nos pide usar los teoremas, pues este teorema, esta propiedad que es obvia, la propiedad de linealidad, que cuando tenemos dos, ¿verdad? Cuando tenemos dos expresiones y constantes, por ejemplo, la transformada inversa de una constante por una función de S más otra constante o menos para otra constante por una función en S, entonces eso va a ser igual, ¿verdad? A la primera constante por la transformada inversa de la primera función más o menos la segunda constante por la transformada inversa de la segunda función en S. ¿Ok? Es simplemente como aplicamos en las integrales, que las constantes salen fuera del integral, entonces las constantes salen fuera de la transformada. Eso es lo que hemos venido aplicando en los otros ejercicios y se lo he venido explicando. Y pues aquí, como nos piden que se resuelvan usando los teoremas, es decir, bueno, todas se resuelven usando los teoremas, entonces yo entiendo que es resolverlas planteando, explicando
cada teorema que se aplica. Ok. Entonces tenemos esta expresión, la transformada inversa de S más un medio, puede que un medio más un medio es igual a 1 sobre el cuadrado de S más un medio más 3/4. Entonces aquí ya tenemos S más un medio arriba y S más un medio abajo, entonces vamos a tener que resolver de dos formas, es decir, vamos a encontrar la transformada de dos transformadas, S más un medio sobre todo el denominador va a ser 1, más la transformada de un medio, más la transformada inversa de un medio sobre todo el denominador. Vamos a comenzar con la primera parte. Entonces acuérdese que si nos vamos a las propiedades a la tabla, cuando tenemos en el denominador, ¿verdad? Cuando tenemos en el denominador una expresión de estas, entonces eso va a ser igual a E a la A por T. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser A? A va a ser un medio, perdón, menos un medio. Y f de S va a ser todo lo demás. Es decir, f de S va a ser S sobre S cuadrado más, ¿verdad? Más 3/4. Aquí es como que quede solo S y aquí S cuadrado más 3/4. Eso va a ser f de S. Entonces, repetimos. Para este A a la T es negativo un medio. Esta A es negativo un medio. Pero en este caso de acá, esta otra A va a ser raíz de 3/4, porque no olvide que en la tabla es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Y si todo esto es A cuadrado, entonces A sería la raíz cuadrada de esto. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 3? No es exacta, entonces es raíz de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Que nos queda que esta transformada según la tabla, como les repito, ya vamos a ver la tabla y hemos visto en los 8 vídeos anteriores, corresponde al coseno, ¿verdad? Sería la transformada inversa, sería f de t igual a coseno de a por t, y les repito, a sería raíz de 3 sobre 2. Entonces ya tenemos las dos partes, ¿verdad? E a la at por f de s. Entonces decíamos que esta primera parte es igual a E a la AT, y decíamos que A en este caso es negativo un medio. Repito, esta A corresponde a este, negativo un medio, porque recuerde que es S menos A, menos por menos es menos, a la negativo un medio T. Luego por F de S, y tenemos que F de S igual a coseno de AT, es decir, el coseno de raíz de 3 medios por T. Entonces, este simplemente es esta primera parte. Ahora vamos a encontrar la transformada inversa de un medio sobre el cuadrado S más un medio más 3/4. Y luego pues sumamos. Ok, aquí lo tenemos planteado. El un medio, acuérdense, la propiedad de linealidad que ya le expliqué, podemos la constante sacarla fuera de la transformada. ¿Y qué nos queda? Nos queda esta forma. Y si miramos la tabla, ¿cuál caso sería? Sería 1 sobre S menos A. Mire, 1 sobre S menos A. Entonces, ¿qué tenemos? Es igual a E a la AT, pero como en este caso en el denominador hay un binomio al cuadrado, entonces vamos a hacer la misma operación. F de S, en este caso sería 1 sobre S cuadrado más 3/4. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, A sigue siendo raíz de 3 medios, ¿verdad? Un medio de raíz de 3 o raíz de 3 sobre 2. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, ¿cuál es la que aplica? La que aplica es A sobre S cuadrado más A al cuadrado. S cuadrado más A al cuadrado, y aquí sería A, pero aquí no tenemos, acá arriba es 1 y este es 3/4, no es A y A. Entonces, para eso multiplicamos por 3/4 y multiplicamos por raíz de 3 medios, porque, acuérdense que esto es A al cuadrado y necesitamos A, porque es A sobre S cuadrado más A al cuadrado. Entonces necesitamos multiplicar por raíz de 3 sobre 2 y dividir por raíz de 3 sobre 2. Entonces acuérdese, ¿verdad? Acuérdese que esto nos da esto. Al dividir, espero que usted entienda que al dividir
¿verdad? Este sería raíz de 3 sobre 2 arriba y abajo también raíz de 3 sobre 2, pero acuérdese que cuando en un denominador hay una fracción, hay un racional, entonces se le aplica el recíproco. Por eso tenemos 2 sobre raíz de 3. Espero que se fije que no lo escribo, este 2 sobre raíz de 3 va en línea con este, es decir, va multiplicando. O bien lo escribe abajo, factor de s cuadrado más 3 cuartos, escribe raíz de 3 medios, factor de s cuadrado más 3 cuartos, o bien le aplica el recíproco. A este nivel creo que usted ya lo sabe, y si no, pues en la caja de comentarios con gusto yo le ayudo, le explico. Ok, entonces ahí ya lo tenemos planteado. Y fíjense bien, ¿qué corresponde a este? Corresponde s sobre s cuadrado más al cuadrado corresponde el coseno de AT, ¿verdad? Nos quedaría 2 sobre raíz de 3 por el coseno de AT, por el coseno de AT, y acá tenemos cuánto vale A, ya sabemos que A vale, para este efecto A vale negativo 1 medio, sería E a la menos 1 medio de T por 2 sobre raíz de 3 coseno de AT, es decir, coseno de raíz de 3 sobre 2, pero acuérdese que tenemos esta expresión de 1 medio antes, tenemos esta expresión de 1 medio antes, entonces esto es igual a E a la menos 1 medio de t por coseno de raíz de 3 medios por t, más, esta era la primera parte, más 1 medio, ¿sí? Más 1 medio de 2 sobre raíz de 3. Acuérdense que era más 1 medio, y por eso voy a retroceder mejor. Aquí lo tenemos, mire, 1 medio. Entonces, por eso tenemos que multiplicarlo. Tenemos ahí más 1 medio. Pero 1 medio por 12 nos simplifica y nos queda simplemente 1 sobre raíz de 3. Es decir, la transformada que nos pidieron resolver es igual a E a la menos 1 medio de T por el coseno de raíz de 3 sobre 2 por T. Este es el argumento de este coseno, más. Este nos queda 1 sobre raíz de T por E a la menos 2 séptimos de T por el seno de raíz de 3 sobre 2T. ¿Ok? Sobre 2T. Volvemos acá a la tabla. Miren, nos da esta. A sobre S cuadrado más A cuadrado es el seno de AT, y en el anterior era S sobre S cuadrado más A, entonces coseno de AT. Por esa razón, esta es la respuesta final y definitiva. Espero que le haya gustado. Si le gustó, por favor, suscríbase a mi canal, dele like, comparta los videos, active la campanita y comente. Yo seguiré ayudándole mediante Dios me preste vida. Con su permiso.